Bueno, pues comenzamos con la tercera sesión de algoritmos de optimización. Como siempre solemos hacer al principio de las clases, os voy a comentar algunas cosas y también abro turno de preguntas. Y bueno, como también os comentaros con lo que os dijeron también algunos compañeros en la sesión pasada, también pues abriremos un turno de preguntas al final, cara a no interrumpir en lo máximo posible el temario de la clase. Lo primero que os quería comentar es que ya tenéis habilitados 2 foros más, ¿de acuerdo? No sé si los habréis visto en el aula. Y por lo tanto, pues ya tendréis 3 foros donde participar, incluyendo con el primero que se habilitó. Y todavía se habilitará otro más la semana que viene. Sobre el primer foro que se habilitó, que es un poco más temática general de algoritmos de optimización, en la sesión de hoy, pues os voy a dar algunas ideas por si alguien quiere comenzar a ir aportando sobre alguno de los temas que os voy a proponer. Aparte de eso, pues también comentaros que ya tenéis habilitado, o deberíais tener ya habilitado en el aula, en la parte de... Un momento que os lo comento para no equivocarme en las indicaciones que voy a dar. En la parte de actividades y evaluación final, en actividades formativas, deberíais de tener ya disponible el artículo científico de primera convocatoria para que podáis ir preparándolo cara al examen de tipo test que habrá de ese artículo. ¿Me lo podéis confirmar? ¿Que está visible? Vale, pues como os comentaba, pues ya tenéis ahí disponible el artículo por si queréis comenzar trabajando sobre él, y ese va a ser el artículo que va a ir para el examen de tipo test de la actividad del portfolio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengáis sobre sesiones anteriores o sobre alguna parte de la asignatura, evaluación, etcétera? Profe, disculpe, el artículo es el 1, el 2, Es el de el la primera científico, convocatoria. al Que pone primero, así. artículo científico, primera convocatoria. Gracias. ¿Vale? El de la segunda convocatoria, pues será para todos aquellos que no aprueben la primera convocatoria o no realicen el examen en primera convocatoria. ¿Alguna otra duda? Vale. Si no, como os comento, pues en la parte final de de la sesión volvemos a abrir un turno de preguntas sobre aspectos generales de la asignatura. De acuerdo, pues dicho eso, comenzamos con el tema 2, que va a ser el tema que vamos a ver en esta sesión. El tema 2 pues va a estar organizado de la siguiente manera. Vamos a ver primero algunos algoritmos de ordenación. Después vamos a ver una serie de técnicas de diseño de algoritmos. Vamos a ver lo que se conoce como técnicas voraces. Entre ellos, pues ya un poco de teoría de grafos, aunque bueno, esto no solo lo vais a ver en esta asignatura, sino en asignaturas posteriores. Vamos a ver de teoría de grafos 2 algoritmos, el de Prim y el de Kruskal. Después vamos a ver otra técnica, que es la técnica de vuelta atrás o backtracking. Después también veremos una técnica que se conoce como divide y vencerás. Y por último vamos a ver la técnica conocida como las técnicas de programación dinámica. Estas técnicas, aparte de verlas en la sesión de hoy, también van a formar parte de lo que vamos a ver en la actividad guiada número 1 de las sesiones de prácticas.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, algunos de los problemas que vamos a plantear en esta sesión, pues veréis cómo se resuelven en estas sesiones de prácticas. Pues comenzamos con el primer punto del temario de hoy, que son los algoritmos de ordenación. Bueno, pues los algoritmos de ordenación, por así decirlo, sobre todo para los que vengáis de un background de informática, en informática sí, a veces hay temas que se suele comenzar hablando pues siempre del mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, en programación es famoso comenzar con el Hola Mundo, pues en algoritmos de optimización, para comenzar a explicar algunos fundamentos de optimización y también para afianzar algunos conceptos que hemos visto en las primeras sesiones, pues se suele comenzar presentando los algoritmos de ordenación. Entonces, bueno, pues normalmente toda esta parte sirve bastante bien para organizar y enseñar ideas sobre optimización y análisis, como vamos a ver en los próximos algoritmos. Y bueno, aunque no parezca un problema a priori de optimización en el sentido clásico, ya que como vimos en la sesión pasada, pues quizás los problemas de optimización más evidentes iban más cara a minimizar o maximizar, pues en verdad este tipo de problemas de ordenación también son algoritmos de optimización, ya que al final lo que queremos hacer es ordenar los datos, pues en teoría utilizando el tiempo mínimo, ya sea de tiempo, de memoria o de comparaciones posibles. Y bueno, pues como comentaba, el objetivo de estos algoritmos que vamos a ver en un principio, pues van a ser ordenar una lista de valores numéricos. Y de todos estos algoritmos que vamos a ver, pues vamos a un poco explicar qué es lo que hace el algoritmo. Vamos a intentar medir su eficiencia o hacer una aproximación de su eficiencia, de su también complejidad temporal. Os acordaréis de la sesión pasada lo que denominábamos la PIC-O. Algunos de estos algoritmos también tienen mejor y peor caso. Es decir, muchos de los conceptos que vimos en la sesión pasada, pues en esta parte de algoritmos la vamos a comenzar a aplicar. ¿Qué algoritmos vamos a ver? Pues en general los que están incluidos en esta lista. Entre ellos, pues los que más, digamos, vamos a darle importancia van a ser los de por inserción, los de burbuja, los de mezcla y, por ejemplo, también vamos a ver el de ordenación rápida llamado Quicksort. Pero bueno, como se presenta aquí, pues hay una lista de algoritmos que se dedican a la ordenación de valores numéricos. Y algunas características importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar o antes de comenzar a analizar este tipo de algoritmos, pues que vamos a utilizar algunas operaciones no elementales. Entre ellas, pues estas dos. Obtener el máximo o el mínimo de una lista, vamos a considerar que tiene una complejidad, una bico de n, e intercambiar dos valores de una lista va a tener una big O o una complejidad de un 1, de un 1 constante, ¿vale? No lo he mencionado porque en cierto punto lo he dado por hecho, pero entiendo que cuando yo hablo de lista, más o menos esto es equiparable a hablar, por ejemplo, de vectores o hablar, por ejemplo, de arrays, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros vamos a representarlo de una forma tal que así, ¿de acuerdo? Vamos a presentar pues una especie de lista con celdas donde el contenido de la celda, pues en este caso va a ser un número. Y nuestro objetivo pues va a ser ordenar esta lista de menor a mayor en general en la mayoría de los casos. De acuerdo, pues vamos a comenzar a ver el primer algoritmo de ordenación que vamos a ver en esta sesión, el cual pues el primero es el algoritmo que se llama de inserción. ¿Vale? Este es el algoritmo, digamos, más directo. Como indica aquí, es quizás el método que más se asemeja a cómo
podríamos nosotros ordenar de forma manual una lista, y entrando ya un poco más en detalle de qué es este algoritmo, pues básicamente nosotros vamos a recorrer la lista completa para cada iteración construir una sublista ordenada. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona este algoritmo. En este caso, pues fijaos, tenemos lo que es la lista completa, que sería la lista desde 0 hasta n, ¿vale? Esto sería la posición 0 y esta la posición n. Y la sublista sería la que está marcada con este color morado o rosáceo. Fijaos que la sublista va creciendo en iteraciones sucesivas. ¿Y qué vamos haciendo en esta sublista? Pues comenzamos con el primer elemento, después empezamos con los dos siguientes, y a partir de aquí vemos qué elemento de esta sublista tiene que estar delante y cuál tiene que estar detrás. Fijaos que el primer elemento a priori en la iteración 1 es 8, en la segunda ya tenemos el 7 y el 8, por lo tanto aquí ya tenemos que hacer una reorganización porque el 7 es menor que el 8. En la tercera iteración, fijaos que ya el 5 entraría en esta sublista, y como el 5 es menor que el 7 y el 8, pues debería estar en primera posición. Así, si vemos cómo va creciendo la sublista, pues al final llegaríamos a la última iteración, donde pues el último elemento en incorporarse sería el número 3. En este caso, pues tendríamos que hacer una comparación del 3 con el 9, el 8, el 7, el 6, el 5 y el 4, y en efecto, después del 4 se ubicaría este elemento en la lista. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda del funcionamiento de este algoritmo? ¿Se ha entendido? Jesús, ¿me Dime. escuchas? Sí, sí, te Hola, escucho. una consulta. En el paso en el cual toca insertar el número 6, que me parece que es el paso 4, ¿cómo se genera ahí el paso de la lista que no tiene 6 a la lista que tiene el 6? Este paso, el que te acabo de indicar, Sí, sí, sí. pues en este caso el 6, el primero con el que lo compararías sería con el 9. Y verías que el 9 es mayor que el 6. Entonces lo comparas con el 8. Con el 7, y como a partir de aquí ves que esta es la posición que le tocaría, pues insertarías ahí el 6. Es decir, voy a intentar dibujarlo aquí para ver. Sí, con el 5 también lo compara, pero en este caso, como es la última iteración, no, del 5 no pasa, digamos. ¿Vale? Nosotros tendríamos aquí el 6 y aquí tendríamos el 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Compara con el 9 y aquí hay un intercambio de posición. ¿Vale? Es Ya. decir, el 9 pasaría aquí y el 6 pasaría a la posición del 9. Y luego vendría el 8, si no me equivoco, sí, vendría el 8. ¿Y qué haría? ¿Vale? Aquí estaría el 6 y aquí estaría el 9. Compararía con el 8, vería que es menor y se hace otra intercambio. ¿Vale? Entonces el 6 pasaría a la posición del 8 y el 8 a la posición del 6. ¿Se entiende ahora un poco cómo funciona el algoritmo? Sí, muchas gracias. Profe, siempre es construyendo una sublista. Sí, exacto. O sea, en una iteración se construye una sublista y Sí, después en la otra iteración se sí. construye otra. Es decir, la sublista lo que va es creciendo de elementos en iteraciones, que es como un poco lo que se muestra en el dibujo. Ah, ok. Siempre empieza por el último elemento de la sublista a comparar. Claro, es decir, digamos con el que empieza a comparar es el nuevo que se ha incorporado, ya que es el que necesita una ordenación. Fijaos que hasta entonces la lista ya está ordenada. Bueno, o parcialmente ordenada. Es decir, fijaos que, por ejemplo, en la iteración que estaba comentando, cuando se incorpora el 6, todo lo que hay a la izquierda ya está parcialmente ordenado. Por eso es el 6 el que se va desplazando.
Exacto. El último número se añade a la última posición de la sublista. Sí, sí. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale, pues ahora empieza la parte, digamos, interesante, que es analizar la complejidad de este algoritmo. En base a lo que hemos visto, pues aquí ya nos indican dos cosas interesantes. Primero, que vamos a tener un mejor caso y también vamos a tener un peor caso. ¿Vale? Para el mejor caso, fijaos que la complejidad me sale una complejidad lineal y para el peor caso me sale una complejidad cuadrática. Vamos con la más sencilla, con la complejidad lineal. ¿Alguien se atreve a decir por qué tiene una complejidad de n? Porque si la lista ya está ordenada, pues entonces lo único que hay que hacer es iterar por el elemento anterior, ¿no? Entonces, Exacto. pues, sin elementos. Exacto, es decir, el caso más favorable es cuando la lista ya está ordenada. Entonces, imaginaos que nosotros tenemos esta lista, ¿vale? Esta última. Tenemos el 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. Ya está ordenada. Entonces, como ya está ordenada, nosotros simplemente tenemos que recorrer la lista y ya está. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que hacer ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de intercambio. ¿Se entiende? Vale, pues vamos con el segundo caso. Es decir, la acción que tú tienes que hacer es la acción de recorrer el vector. ¿Y cuánto te cuesta recorrer el vector? Pues n, es decir, el tamaño que tenga el vector. ¿Vale? Y en base a lo que os he dicho, podéis también intuir por qué en el caso más desfavorable, que sería tener una lista desordenada y además en orden inverso, es decir, en vez de tener de 1 al 9, del 9 al 1. ¿Por qué sale en este caso un n cuadrado? ¿Vale? Veo que estáis proponiendo algunas ideas y en efecto va por ahí la idea. Es decir, una n, ¿vale? Lo escribo aquí. Mi n al cuadrado, ¿vale? Si lo descompusiésemos, una n creo que se ve claro que sería que vendría de revisar la lista, es decir, de recorrer la lista, ¿vale? Como en el caso favorable, esa n no me la quito, ¿vale? Entonces, lo que me queda es la otra n. ¿De dónde sale la otra n? Porque en cada iteración, básicamente, la sublista a mí me toca reordenarla por completo, ¿vale? Es decir, me toca no solo recorrer el vector entero, sino mi sublista me toca también recorrerla cada vez porque el vector está desordenado. Exacto. Básicamente, si lo programásemos, sería un bucle y dentro de ese bucle sería otro bucle. ¿Vale? Sería algo así como un bucle i, y dentro de ese bucle tendríamos el bucle j. ¿Vale? Por eso, como yo tengo dos bucles anidados, me sale el n por n. Que bueno, que sabéis que el Labigo ignora constantes y por lo tanto a nivel temporal podríamos hacer ciertas apreciaciones, pero a nivel complejidad que nos interesa para obtener la pico, pues sería n al cuadrado. Exacto, sí, sí, los dos bucles existirían siempre, solo que en el mejor caso el segundo bucle es, por así decirlo, transparente y en el peor caso ese bucle J se va a ejecutar todas las veces, ¿vale? Desde el principio al fin.
de lo que es el recorrido de la sublista. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Y bueno, pues ahora la pregunta sería, si tiene una complejidad, ¿vale? Nosotros vamos a considerar el peor caso, ¿no? Nos vamos a poner pesimistas. Si tenemos un algoritmo con una complejidad de n², ¿cuándo es aconsejable utilizar este algoritmo? Pues lo que nos indica aquí es que es aconsejable para listas pequeñas y parcialmente ordenadas, ¿vale? Parcialmente ordenadas, pues, o parcialmente desordenadas, que sería más o menos el mismo concepto, pues sería estos casos, digamos, que van entre el caso más favorable y el caso más desfavorable, ¿de acuerdo? Que es más o menos lo que tendríamos en el dibujo. Bueno, pues ese sería el primer algoritmo. El segundo algoritmo es el que se conoce como el algoritmo de burbuja. ¿Vale? En este caso, pues se basa un poco en aislar dos elementos y hacer una ordenación de esos dos elementos. ¿Vale? Voy a leer primero la definición y ahora vemos el ejemplo en el dibujo. Se recorre la lista para intercambiar cada elemento con el adyacente. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba, que es el efecto de este burbuja, que es aislar dos elementos en cada iteración. Y vamos reduciendo progresivamente de uno en uno el tamaño de la lista. ¿Vale? Nosotros comenzaríamos haciendo esto, ¿vale? Empezamos con los dos primeros elementos y comparamos. Vemos cuál es el mayor y cuál es el menor. Evidentemente el menor irá a la izquierda, el mayor irá a la derecha. Y vamos a recorrer la lista de esta manera en diagonal. ¿Qué va a ser lo interesante en este caso? Que el máximo siempre va a acabar en la última columna, ¿vale? Si recorremos la lista con esta diagonal. Y cuando ya tenemos el máximo en la última columna, lo que hacemos es volver a iterar, pero en este caso esta última columna no la consideramos. Es decir, solo vamos a considerar esto, ¿vale? Y volvemos a hacer el mismo proceso. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que el nuevo máximo, es decir, el elemento antes del máximo, va a quedar en la segunda columna. Una vez ya tenemos ese elemento, hacemos lo mismo. Volvemos a iterar, pero únicamente considerando hasta aquí. Por esa razón, lo que indica aquí es que se va reduciendo progresivamente el tamaño de la lista. ¿Se ha entendido este algoritmo? Vale, pues ¿alguien se atreve a decir cuál sería su complejidad temporal? Una n seguro que tenemos, porque vamos a tener que recorrer el, la lista. Eso seguro. Pero bueno, estoy viendo que estáis poniendo números con constantes. Acordaos que en la Pico la parte de constante nos olvidamos de ella. Pero el resultado es n². ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, si diseñásemos este algoritmo, pues como me indicabais antes, vamos a tener un bucle anidado dentro de otro bucle, ¿vale? Vamos a tener un bucle i y dentro de ese bucle i vamos a tener un bucle j, pero básicamente nosotros vamos a recorrer toda la lista, pero en cada iteración vamos a recorrer también toda la lista. Fijaos la diagonal. Es decir, yo al final me acabo recorriendo de dos en dos, sí, pero me acabo recorriendo todos los elementos en cada iteración. Es cierto, como bien apuntáis por aquí, que hay algunas iteraciones donde mi lista se va
va disminuyendo de tamaño, pero como en la Vigo toda esa parte de -1, etcétera, la vamos ignorando, al final simplemente nos quedamos con que aproximadamente va a tener una complejidad de n cuadrado. ¿Se entiende? ¿Cómo podrían denotar como matemáticamente eso de repente? Si es que no entiendo, pero no me queda clara la demostración. ¿De dónde sale el n cuadrado, dices? Te he dejado de escuchar. Supongo que para casos más complejos ya el método de ir contando las acciones no es el óptimo. A ver, esto si estuviéramos en un caso real, nosotros tenemos que partir del código. En este caso, evidentemente, no tenemos el código y simplemente partimos de una definición. ¿Vale? Entonces, a partir del código sí que es más fácil calcular esta complejidad. A nivel así visual, al principio es cierto que puede resultar un poco complejo, pero al final es un poco lo que os indico. Tenéis que contar simplemente cuántas veces hace cada iteración. Es decir, sí, en este caso estamos asumiendo que hay dos bucles porque en efecto en este algoritmo va a haber dos bucles, ¿vale? Porque os lo estoy contando yo ya. Evidentemente, como os indico también, en la práctica nosotros lo que vamos es a analizar a partir de código o en algunos casos de pseudocódigo. No vamos a partir de una definición textual como en este caso, pero básicamente estos casos es un poco para ir comenzando a practicar e intentar comprender de dónde salen este tipo de complejidades. ¿De acuerdo? Y fijaos lo que también os indico. El recorrido de la lista, pues podemos asumir que va a ser n, y en este caso, fijaos que en cada iteración yo voy a recorrer n veces, ¿vale? Fijaos en la diagonal. Es parecido al de qué días, al ese que vimos para analizar esas otras dos listas. Dime, es que se escucha un poco de ruido y no puedo... No, que es parecido al ejercicio que vimos qué día, ¿sí? Sí, exacto. Es decir, al final más o menos es parecido a lo que ya hemos visto de recorrido de listas. Lo que confunde es lo que hay en el cuadro pasa n veces. Es decir, lo que es la diagonal. Claro, pero por esa razón es por lo que ocurre, por lo que tiene la complejidad n cuadrado. Es decir, yo la diagonal voy a ejecutar la diagonal n veces. Entonces de ahí sale n cuadrado. Sí, exacto, algo parecido ahí. De hecho, si queréis, por aquí tengo el pseudocódigo. Os lo indico por el chat. Ya que, bueno, para escribir esto tardaría un rato. Vale, entonces, bueno, en base a lo que está en la imagen y a lo que está en el pseudocódigo, pues fijaos que por el hecho de tener esos dos bucles anidados, pues lo que vamos a tener es una complejidad de n cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?
Esto, bueno, como os digo, si no lo entendías al principio, mirarlo con calma, con tranquilidad, porque al principio sí que es complejo de entender de dónde salen las n cuadrado, etcétera. Mirarlo con calma, mirarlo con... Si hace falta revisaros de nuevo la sesión, tenéis también el manual de la asignatura. Pero por ahora, simplemente, pues, repasadlo. Otro algoritmo que vamos a ver va a ser el de selección. Este algoritmo es bastante sencillo de entender conceptualmente, ya que básicamente, pues, leo primero la definición. Nosotros vamos a recorrer la lista hasta encontrar el máximo o el mínimo en cada iteración y situarlo en la posición que le corresponde, y reduciendo progresivamente de uno en uno el tamaño de la lista. ¿Vale? Esto es bastante directo. Nosotros vamos a ver la lista, vamos a encontrar el máximo y lo ponemos en la última posición. ¿Vale? Y entonces esta última columna ya no la vamos a utilizar. ¿Vale? En la siguiente iteración, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo. Es decir, vamos a buscar cuál es ahora el máximo y lo vamos a colocar en la penúltima columna. Y la última columna ya la dejamos así, la ignoramos. Y así, pues básicamente hasta que recorremos la lista completa. ¿Vale? Como indica aquí, pues también es un método que es utilizado manualmente y la complejidad que tiene, pues como en los casos anteriores, es de n cuadrado. En este caso se entiende por qué también es de n cuadrado. Exacto, buscar el máximo es n y se hace n veces. Definición perfecta. De acuerdo, pues vamos a ver otro algoritmo. También este es bastante famoso, sobre todo porque utiliza, bueno, una técnica que vamos a ver un poco más adelante. Este algoritmo se llama de mezcla o merge sort. Así lo vais a encontrar en la literatura por si queréis buscar más información al respecto. Y está basado en la técnica que se conoce como de divide y vencerás. ¿Vale? Esta técnica pues, es bastante conocida en el mundo de la informática y se utiliza para una serie de problemáticas, como veremos en las próximas transparencias. Básicamente la idea es dividir recursivamente la lista en dos mitades y luego combinar los resultados. Y como indica aquí, pues muy usado en el pasado, dado que se adaptaba bien al acceso secuencial, y la complejidad que tiene es siempre de n logaritmo de n. ¿Vale? Luego vamos a calcular de dónde sale esta complejidad. Y la parte también que me interesa aquí es que pone el cálculo se realiza por ecuaciones en recurrencia. ¿Vale? Entonces ahora os hago una pregunta. ¿Conocéis el término recurrencia en programación? Exacto, como indica aquí uno de vuestros compañeros, básicamente es una función que se llama a sí misma. Recurrencia o recursividad sí es lo mismo. Básicamente es una función, ¿vale? Que se llama a sí misma, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una, voy a llamar función 1, ¿vale? Yo tendría mi serie de parámetros y básicamente lo que yo vería en esta función es que tendría lo que se denomina el caso base, ¿vale? Que sería cuando la función deja de llamarse a sí misma, y el caso general. ¿Y qué pasa en el caso general? Pues en el caso general la función se vuelve a llamar a sí misma, pero normalmente cambiando alguno de los parámetros. Normalmente pues reduciendo la lista o reduciendo algún contador o reduciendo algo de los parámetros para al final acabar en el caso base y que esto al final no se convierta en un bucle infinito, básicamente. ¿De acuerdo? Más o menos se ha comprendido esta explicación general. Ahora vamos a ver, de hecho, un ejemplo.
¿vale? Entonces yo tendría mi función, en este caso, mi función merge-sort, ¿vale? Yo tengo mi lista parcialmente ordenada o desordenada, depende de cómo queráis ver la lista, si el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Qué hago? Pues divido el problema, ¿vale? Empieza la parte, divide. Entonces, lo que voy a hacer es mi lista dividirla en dos mitades, ¿vale? En este caso, fijaos que lo que tenemos es un número impar. Bueno, no pasa nada, simplemente dividimos, pues en una parte va a tener 4 y en otra 5 elementos. Tampoco pasa nada. Y entonces pasamos a un nuevo problema donde tenemos ya dos listas, pero son dos listas más pequeñas. ¿Qué hacemos con estas dos listas? Las volvemos a separar, ¿vale? En mitades. En este caso nos sale dos listas de 2 y en el caso pues nos salen una lista de 2 y una de 3. Y seguimos dividiendo. ¿Hasta cuándo? Pues mi caso base va a ser hasta que yo no pueda dividir más, es decir, hasta que tenga una lista de un único elemento. ¿Vale? Dividir de aquí pues es un poco absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, mi caso general es, mientras yo tenga una lista divisible, voy a ir dividiendo. Mi caso base sería cuando yo ya tengo una lista de un único elemento, paro. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Exacto, aunque vamos a ver un poco más adelante la técnica de divide y vencerás, como indica vuestro compañero, es una técnica que se utiliza para convertir un problema complejo en problemas más pequeños y que esos problemas más pequeños son más fáciles de resolver. Entonces yo cuando tenga mis elementos unitarios, ¿qué hago? Pues tiene que ver con árboles de decisión. No exactamente, no es una técnica que su correspondencia directa tenga que ver con árboles de decisión, aunque sí que es verdad que se pueden generar estructuras de tipo árbol para comprender eh, cómo se hace toda la parte de división de divide y vencerás. Hay otras técnicas que sí que están más correlacionadas con árboles de decisión. Eh, pero bueno, sí, te podría decir que sí. Es decir, en cierto punto sí que nos vamos a servir en muchas ocasiones de árboles de decisión para comprender cómo se hace la división de los problemas. Aunque bueno, como indico, veremos otras técnicas donde sí que se hace un uso más directo de árboles de decisión. Bueno, sobre lo que no querías interrumpirme, en este caso sí, por supuesto. Es decir, son dudas de la materia. Claro, aquí sin ningún problema me puedes interrumpir tú y cualquiera de los alumnos. Entonces, bueno, pues esta sería la parte de división. ¿Qué nos queda? Pues la parte de unión y ordenar. ¿Vale? Entonces, nosotros ya tenemos nuestros elementos unitarios, entonces lo que vamos a hacer es la unión, el merge y la parte del sort. ¿Vale? Nosotros vamos a empezar a unir los elementos en pares, ¿vale? Y los vamos a ordenar, ¿vale? Fijaos que aquí, bueno, los números son demasiado pequeños, al menos a mí me lo parecen. Y en este caso, pues simplemente lo que vamos a ver cuál es el elemento el más pequeño y cuál es el elemento más mayor. Entonces, un poco como antes, ¿no? El más pequeño lo ponemos en la posición izquierda, el mayor lo ponemos en la derecha. ¿Vale? Esto con todos los pares. Y luego, cuando ya tenemos todos los pares, volvemos a crecer la lista. ¿Vale? Hacemos otra unión. ¿Vale? En este caso, pues, en vez de tener pares, pues tenemos una lista de 4. En este caso, pues tendríamos una de 3 y luego una de 5 y ordenamos, ¿vale? Ordenaremos esta lista de 4, esta lista de 3 y esta lista de 5. Y luego lo último, pues hacemos la unión de las dos últimas listas que nos quedan y hacemos la ordenación de la última lista. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?
A ver, para la implementación habría que utilizar recursividad. Sí, en este caso sí. En el momento en el que se van uniendo, ¿cómo sería el pseudocódigo de esa ordenación? Bueno, pues creo que lo tengo por aquí. Dejadme un momento que lo mire. No, no tengo el pseudocódigo por aquí, creía que sí. A ver, me refiero, es simplemente alguna comparativa o se tiene que volver a llamar recursivo. No, en este caso, una vez llegamos al caso base, a partir de ahí vamos siempre para arriba. Es decir, nunca vamos a ir otra vez a dividir. ¿Vale? En este caso, cuando hacemos ya la unión, hacemos directamente la ordenación. Pero, por ejemplo, si yo estoy en esta lista, yo nunca voy a volver hacia atrás. Siempre, a partir de ahí, siempre voy a volver a la lista ya única, a la lista más grande. No sé si por ahí va tu duda. Merge Sort duplica el almacenamiento. Bueno, en este caso sí, claro. Es decir, aquí podríamos comenzar a plantear cuál sería la problemática del almacenamiento. En este caso, como os indiqué también en la sesión pasada, de esta parte nos vamos a extraer un poco. Es cierto que lo vamos a tocar en algunas técnicas, pero bueno, en este caso simplemente lo dejamos un poco de lado y simplemente nos centramos en la complejidad temporal. En el caso que varios elementos de la lista estén repetidos, cuando se van uniendo hasta el final los ordena a estos elementos repetidos de forma aleatoria o aplica. En el caso de que sean repetidos, simplemente pues tendrían su posición concreta. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el 1 dos veces y suponiendo que el 1 es mi número mínimo, pues tendría el 1 en la posición 0 y el otro 1 en la posición 1. En ese caso tampoco hay mucho más problema. Vale, entonces vamos a hacer ahora la cuestión más importante. ¿Os acordáis que la complejidad, la Big O, era n por logaritmo de n? Cierro el paréntesis. ¿Alguien se atreve a intentar descifrar por qué aparece esta complejidad? Ahora que, bueno, han aparecido logaritmos. La cantidad de subdivisiones es logaritmo de n, exacto. Aquí vuestro compañero está apuntando algo muy importante. No, en este caso es logaritmo de n. A medida que crece la lista de divisiones, son exponenciales. ¿Son exponenciales el qué? Sí, en eso sí. Pero no he puesto no he puesto la base. Pero sí, tienes razón. Las divisiones de grupos de número. Creo que sea a lo que te refieres. Bueno, lo voy a explicar un poco de dónde sale esta Big O. Igual es por lo que me estás mencionando tú ahora. Básicamente, como uno de vuestros compañeros decía, esto nos puede servir bastante utilizar una estructura de tipo árbol. Aunque, bueno, en este caso, pues estamos manejando listas y no árboles. Pero, fijaos, si yo considero que mi raíz del árbol es
lista completa, yo voy a tener cada vez 2 hijos, ¿no? Es decir, mi mitad izquierda y mi mitad derecha. Y ese hijo va a tener a su vez otras 2 mitades, ¿no? Así hasta llegar, digamos, a la parte de las hojas que ya serían los elementos únicos, ¿vale? Esta parte de aquí. ¿Vale? Vamos a analizar un poco los niveles de este árbol, ¿vale? Tendríamos un primer nivel, tendríamos un segundo nivel, ¿vale? Aquí voy a hacer así, y tendríamos un tercer nivel, ¿vale? Es decir, tendríamos nuestro nivel 1, el 2 y el 3. En base a los niveles que yo tengo, yo puedo saber cuántos elementos tengo en mi lista, aproximadamente. En este caso nos va a fallar un poco porque no es par, pero bueno, aproximadamente. ¿Vale? ¿Alguien me lo puede indicar por el chat? Exacto, 2 elevado a n. Es decir, si yo calculo 2n elevado a n, yo sé cuántos elementos tengo en mi lista, ¿no? Es decir, en este caso son 3 niveles, 2 elevado a 3, ¿vale? En este caso, bueno, sería 8, pero aproximadamente sería más o menos lo que yo tendría, ¿vale? En este caso tengo 9. ¿Vale? Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí lo que me interesa es saber cuántos niveles tengo en mi árbol. ¿Por qué? Pues porque yo en cada nivel hago un número n de operaciones. ¿Vale? Fijaos, en el nivel 2, ¿cuántas operaciones de ordenación hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Esta parte ignorarla porque es lo que digo. Esta parte sería porque el vector es impar. Pero más o menos, fijaos que en cada nivel yo hago n operaciones. Es decir, si me voy al nivel 3 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Otra vez n operaciones. ¿Cuántas veces voy a hacer ese n operaciones? Logaritmo de n, ¿no? O dicho de otra manera, si yo tengo aquí, ¿vale? Le voy a llamar, por ejemplo, k. Y esto me devuelve n. ¿Cuál es la formulación matemática para yo obtener k? Que es el número de niveles del árbol. El logaritmo. Claro, el logaritmo de n. Entonces, ¿veis por esa razón por qué aparece n por logaritmo de n? Es el número de operaciones por nivel del árbol. ¿Se entiende? Los demás, que solo me habéis contestado uno. Vale, vale, os dejo también unos momentos. N son los niveles, no, N es el número de operaciones, los niveles es logaritmo de N. ¿Vale? Los niveles del árbol te los da el logaritmo de N.
Sí, en base 2. No he puesto el base 2 porque, bueno, como iba a explicar de dónde salía esto, pues entendía que ahora ibais a hacer la conexión. Vale, pues esto es el merge sort. Y vamos a ver un último que es el quick sort. Vale, en este caso, bueno, pues es bastante parecido en cierto punto del merge sort. ¿Por qué? Vamos a leer, como siempre, primero su definición. Vamos a dividir recursivamente la lista inicial en dos mitades. Bueno, en dos mitades, mentira. Vamos a dividirla en dos. ¿Vale? Lo de mitades, olvidadlo. Vamos a dividir recursivamente la lista inicial en dos, de tal manera que todos los elementos de la primera lista son menores que los de la segunda lista. Y después se combinan las dos listas, básicamente. Va a estar basado también en la técnica de divide y vencerás, ¿vale? Imaginaos un poco la estructura del merge sort. Y ahora vamos a ir con las complejidades. Básicamente nosotros vamos a tener, ¿vale? Creo aquí una pequeña lista. Y dejadme un momento que tenía aquí un ejemplo preparado. Por ejemplo, vamos a tener 5, 2, 7, 1 y 4. Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo es primero elegir un pivote, es decir, un elemento que va a ser el pivote. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el 5, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a generar dos listas. Una lista va a ser la que está compuesta por el 1, el 2 y el 4. Y la otra lista van a ser los que son mayores que el 5, que si no me equivoco es el 7. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuántas veces haría? Pues hasta que obtuviésemos los elementos unitarios. En este caso, pues tendríamos que seleccionar un segundo pivote, por ejemplo el 2, y no, el 5 se quedaría en esta intersección. Y en esta parte, pues seleccionaríamos un segundo pivote. Por ejemplo, si seleccionamos el 2, pues nos generarían dos listas, una con el 1 y otra con el 4. Y ahí simplemente terminaríamos porque ya habríamos llegado a los elementos unitarios, a las listas de 1. ¿Y luego qué hacemos? Pues ahora, como en el caso anterior, comenzamos a ir para arriba y vamos ordenando. ¿Vale? Vamos juntando los elementos de las listas y a nivel vamos ordenando. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido más o menos el funcionamiento de este algoritmo? La elección del pivote determina la división, ¿no? Exacto. En este caso, también volveríamos a generar una estructura, aunque estamos utilizando listas, pero una estructura visual sería más o menos de tipo árbol. ¿Vale? Hasta que llegásemos a las hojas, donde las hojas serían los elementos unitarios o las listas de un elemento único. Exacto, ahí es un criterio que va a ser importante. ¿Por qué? Pues porque esto va a determinar el peor y el mejor caso, o el caso promedio. ¿Vale? A ver si a alguien se le ocurre por qué. Exacto. Es decir, el caso peor sería si nosotros siempre seleccionamos el mínimo o el máximo. ¿Por qué? Pues fijaos, yo en este caso he utilizado más o menos la media de este ejemplo. Pero si yo hubiera seleccionado el 1 como pivote, fijaos la lista tan desigual que se me hubiera generado. Es decir, el 1 se quedaría en la intersección, pero prácticamente tendría en la lista derecha, tendría prácticamente todos los elementos. Tendría el 5, el 2, el 7 y el 4. Es decir, prácticamente no habría hecho ninguna separación. Si esto yo lo continúo
de forma sucesiva, el árbol que se me generaría sería algo así. La lista de la derecha ya no se incluye en las siguientes. ¿A qué lista te refieres? Por ejemplo, el 7 has dicho, elegimos el 2 de pivote. Es decir, en este punto de aquí. Claro, es que el 7 ya es, digamos, una hoja, porque es una lista única en sí mismo el 7 ya. Si aquí hubiera más elementos, sí que tendríamos que seguir despedazando esa lista, pero como ya es elemento único, ya ahí ya no continuamos. Entonces, bueno, como os iba indicando, pues si nosotros elegimos el máximo o el mínimo en cada iteración, fijaos el tipo de árbol que se me crearía. Es decir, sería un árbol que me crecería únicamente por la parte derecha o por la parte izquierda. Es decir, sería un árbol muy descompensado. Y por esa razón aparece el peor caso con una complejidad de n cuadrado y el mejor caso o el caso promedio de n logaritmo de n. ¿Vale? ¿Comprendéis un poco por dónde sale estas dos complejidades o las detallamos un poco más? La de n logaritmo de n es básicamente la misma razón que hemos visto en el merge sort. Si os fijáis, sí, como indica vuestro compañero, si os fijáis, pues si vamos haciendo la construcción visual de estilo árbol, esa vendría por la misma razón que la del merge sort. Y en la aplicación, entonces, el pivote se selecciona de forma manual. El pivote, básicamente, lo que tendrías que hacer es intentar buscar el elemento que más o menos estuviera en la mitad. O lo que estuviera más próximo a la mitad. La primera, ¿de dónde sale el n cuadrado? Una n me va a venir porque voy a intentar dibujarlo. ¿Vale? Yo tengo mi lista. ¿Vale? Tengo mi lista. Si yo únicamente elimino un número, por ejemplo el primero, ¿vale? Siempre me quedo con el mínimo. Yo voy a tener una lista de, esta sería de n y esta sería de n-1. A ver, si estamos en el mejor caso, es lo mismo que decir que estamos usando el algoritmo de merge sort porque dividimos por la mitad. A ver, en cuestión de complejidad, sí. El de funcionamiento, evidentemente, no es exactamente el mismo proceso. Pero si es a nivel de complejidad, sí que estamos en el mismo caso que en el merge sort. Si yo vuelvo a seleccionar el elemento mínimo, se convierte en ordenación por selección. Sería parecido, sí. Es decir, sería bastante parecido en ese sentido. Yo me genero el n-2 y así hasta básicamente encontrar la lista unitaria que sería este último elemento de aquí, ¿no? Es decir, este de aquí. Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer este proceso de ir recorriendo mi lista y ir eliminando uno por uno los elementos? N veces, ¿no?
Y luego, ¿cuántas veces me va a tocar ordenar la lista? Otras n veces. Es decir, si yo tengo el dibujo que se me muestra aquí, lo que yo voy a tener va a ser n niveles, y en cada nivel, ¿cuántas operaciones voy a hacer? N. ¿Se ve ahora? Buscar el término medio para elegir el mejor caso no añadiría otra n de complejidad. Dependería de cómo lo utilizaras, pero en la práctica se ignora esa parte. Es decir, se aproxima a un valor que no se tiene en cuenta. N termina siendo la cantidad de divisiones que haga, ¿correcto? Es decir, sí. Es decir, N al final va a ser qué tan profundo te va a salir el árbol. En este caso, como siempre le estás eligiendo el peor pivote posible, el árbol que te va a salir va a ser el árbol de mayor profundidad. ¿Qué cuál es? Pues el árbol de profundidad N. Vale, os dejo aquí también más o menos una parte del pseudocódigo de cómo se selecciona el pivote. Más o menos, fijaos, el pivote, pues si hacemos que el pivote sea el elemento más próximo a lo que es la mitad del array, pues en ese caso simplemente, pues como es un coste constante, se desprecia para el cálculo de la Vigo. ¿Vale? Pero esto sería una opción. Habría otras opciones también que, bueno, pero en la práctica, como os digo, la parte del pivote no añade complejidad, por así decirlo. Entonces, bueno, pues para terminar toda esta parte de algoritmos de ordenación, pues simplemente explicar pues dónde se utiliza todos estos algoritmos. Pues evidentemente pues para ordenar resultados, realizar búsquedas, encontrar la mediana o el par más cercano, identificar outliers, anomalías, detectar duplicados, también pues compresión de datos, planificación de tareas, simulaciones, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues vamos a ver ahora las técnicas que os comentaba al principio de clase, ¿vale? Vamos a comenzar a ver primero la técnica de divide y vencerás, ya que, bueno, es la que más hemos visto con el merge sort y el quick sort. Y bueno, pues su definición yo creo que está más o menos clara hasta este punto, ¿no? Porque básicamente, como hemos dicho, su definición es posible dividir el problema principal recursivamente en subproblemas más pequeños, similares al original y que son más sencillos de resolver. ¿Vale? Entonces, bueno, aspectos importantes, recursividad y subproblemas más pequeños, que básicamente es lo que hemos hecho en los casos anteriores. Características que permiten identificar los problemas aplicables de esta técnica, pues por ejemplo,
si el problema puede ser descompuesto en problemas más pequeños. Esta, bueno, creo que es un poco evidente de entender que si en efecto esto se cumple, pues divide y vencerás, pues puede aplicarse. Pero ojo, tiene que ser de la misma naturaleza que el problema principal. Si es posible resolver estos subproblemas de manera recursiva o de otra manera sencilla. Es posible combinar las soluciones de los subproblemas para componer la solución al problema principal, que es lo que hemos visto anteriormente. Y los subproblemas son disjuntos entre sí, es decir, no hay solapamiento entre los subproblemas. Y además, pues debemos asegurar que el proceso de divisiones recursivas finaliza en algún momento, lo que os contaba antes del caso base, para no hacer un bucle infinito. Esta técnica se dice que también está basada también en cómo los humanos resuelven problemas complejos, la cual pues se basa principalmente en que los humanos, pues cuando tenemos un problema complejo, nosotros tendemos a intentar dividirlo hasta encontrar, digamos, un problema asumible, el cual pues podamos resolver de una manera sencilla. Aplicaciones de la técnica de dividir y vencerás, pues ya lo hemos visto en el merge sort y en el quick sort, y aquí también os dejo algunas otras aplicaciones por si queréis investigar en ellas. La multiplicación de matrices, la subsecuencia de la suma máxima, par de puntos más cercanos, la eliminación de superficies ocultas en reproducciones 3D, también el calendario de una liga, por ejemplo, para saber qué partidos se juega en cada jornada, en qué horario, qué día, etcétera. ¿Vale? Con este y este, quedaoslo porque probablemente lo veremos en temas posteriores. Y uno de los problemas que vamos a ver en la actividad guiada y que también os voy a presentar para que vayáis pensando en él, es el problema que se llama el problema de las torres de Hanoi. No sé si conocéis este problema, ¿vale? Que sería el problema que está representado en esta imagen. Este problema, básicamente, nosotros tenemos nuestros bloques, que sería el bloque rojo, amarillo, verde y azul, y nosotros queremos pasar toda esta torre de la 1 a la 3 respetando esta misma ordenación, ¿vale? Entonces, bueno, restricciones de este problema, o bueno, el objetivo mejor de este problema, pues llevar las fichas de la torre 1 a la torre 3. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Que solo es posible mover las fichas de una en una, que no se puede colocar una ficha encima mayor de una menor, es decir, yo la ficha azul no la puedo colocar sobre la ficha roja, y además es posible utilizar la torre 2 a modo de pivote. ¿Vale? ¿Se comprende más o menos cuál es el problema? Entonces, ¿por qué este problema es de dividir y vencerás? Bueno, como indica aquí, lo vamos a ver cómo es su aplicación en la práctica guiada 1, pero lo que hacemos aquí para resolver este problema utilizando la técnica de divide y vencerás es que en realidad nosotros lo que podemos es descomponer este problema en problemas más pequeños. En concreto, si nosotros comenzamos, ¿vale? Estoy aquí. Si nosotros comenzamos en la situación inicial donde nosotros teníamos nuestra torre en el pilar 1, pues para resolver esta problemática o para realizar el primer movimiento correcto de esta secuencia, pues sería colocar el resto de fichas, que no es la última, que no sería esta, en el pilar 2. Y luego hacer el movimiento que indica aquí. Es decir, pasamos la mayor a la 3. ¿Vale? Entonces nuestro problema ha pasado de ser de mover 4 fichas a mover 3 al pilar 2 y luego una del 1 al 3. ¿Vale? Y luego cuando ya tenemos esta situación, pues sería más o menos igual. Es decir, aquí ya tendríamos en el pilar 2 3 fichas. En este caso, pues tendríamos que mover 2 fichas al pilar 1, ya que sería nuestro pilar pivote. Y la ficha que quedaría en el 2 sería la penúltima y por lo tanto simplemente sería un movimiento directo a la 3. ¿Vale? Esto es lo que se muestra parcialmente aquí. Es decir, nosotros comenzamos desde nuestro problema inicial, que son mover 4 fichas desde el pivote 1 hasta el 3. Para resolver esto, ¿qué hacemos?
problema más pequeño. Es decir, queremos mover nuestras 3 fichas, las que están por encima, vuelvo un momento aquí, las que están por encima de la ficha azul, es decir, la roja, amarilla y la verde, queremos moverla desde la 1 hasta nuestro pilar pivote. Cuando ya tenemos todas esas fichas en nuestro pilar pivote, movemos la más grande desde la 1 a la 3. Y luego hacemos lo que os he comentado. Ahora lo que queremos mover son nuestras 3 fichas del pilar 2 a la 3. ¿Cómo hacemos eso? Pues descompondríamos este problema en mover 2 fichas de la 2 a la 1, porque sería ahora el 1 nuestro pilar pivote. Fijaos que sería el pilar que está vacío. Y cuando ya tuviéramos nuestras 2 fichas aquí, pues moveríamos la 3, la que tenemos en el 2 al 3. ¿Se entiende? Profe, pero decía mover las fichas de una en una. Ahí dice total de fichas. Sí, en este caso me he saltado esa parte, pero sí, las fichas se moverían de una en una. En la práctica 1 vamos a ver eso, ¿vale? Yo algo que no entiendo, si se puede mover de una en una, la primera que mueves es la roja al sitio 2, luego mueves la amarilla, luego la verde, y podrías, digamos, o sea, las puedes mover todas al sitio 2, quedan inversas, y luego las mueves todas al 3 y ya está, ¿no? No, inversa no pueden quedar, tienes que respetar el orden de Hay que respetar el las orden, fichas. vale, de acuerdo. A ver, consulta, en el problema de las torres de Hanoi siempre son n fichas y n-1 torres. En este caso sí, vamos a trabajar con esa problemática. Pero sí, pero es verdad que hay variaciones. Pero en este caso sí que vamos a asumir este problema inicial. Como digo, os presento este problema, ir pensándolo, porque en la práctica 1, pues vamos a ver cómo se aplica. Y otro problema que también os planteo, os voy a proponer que si queréis reflexionar sobre él, pues que lo hagáis en el foro evaluable, que es la sucesión de Fibonacci. ¿Vale? ¿Todos conocéis la sucesión de Fibonacci? De acuerdo, entonces, ¿cuál es? Bueno, la presento entonces brevemente. Pues básicamente para yo, un término, por ejemplo, para yo calcular la sucesión de Fibonacci, le voy a llamar F5, yo tengo que calcular la sucesión de Fibonacci de F4 más F3. Para calcular la de F4, yo tengo que calcular la de F3 más F2. Y la de F3, pues es F2 más F1. Teniendo en cuenta que F1 y F2 es un 1. ¿Vale? Entonces, haciendo estas sumas, pues yo calcularía cuál es la sucesión de Fibonacci de F5. ¿Vale? ¿Se comprende para los que no conocíais la sucesión? ¿Cuál es mi problemática? Sería sumar las sucesiones. ¿Cómo? Dime. Sería sumar las sucesiones anteriores. Exacto, sí. Entonces, bueno, pues ya más o menos, en base a lo que hemos visto, fijaos que si yo parto de un nodo inicial, se me van generando 2 nodos hijos por cada sucesión anterior, por cada factor anterior que tengo que calcular, ¿no? Es decir, este sería mi F5 y tendría que calcular mi F3 y mi F4. A su vez, F4 sería otras 2, otras 2, otras 2, ¿hasta cuándo? Hasta que yo llegue a el cálculo de las
de las cifras, digamos, con valores unitarios. Entonces, bueno, pues básicamente este problema, para resolverlo, si lo resolvemos de esta manera, tiene una complejidad exponencial, ¿vale? Que es la que indica aquí, de 2 elevado a la n. ¿Vale? ¿Se ve más o menos por qué sale el 2 elevado a la n? ¿Vale? Tiene que ver con el árbol. Entonces al final F1 sería 0. ¿Cómo? F1 o F0 sería 0. No, F1 es 1. ¿Vale? F1 y F2 es 1. Esos serían mis casos base. Y como indica aquí vuestro compañero, n sería la profundidad del árbol. Claro, ahora entraremos en eso, Pedro. Entonces, si yo voy generando, como os lo estoy indicando, con esta estructura de tipo árbol, la complejidad que me sale es de 2 elevado a la n. ¿Por qué? Pues porque el 2 elevado a la n es la complejidad que tiene del cálculo este del árbol que os he indicado aquí. ¿Por qué? Pues porque va a ser la profundidad que va a alcanzar este árbol. Como indica aquí, la razón es porque para cada cálculo yo tengo que calcular todos los elementos anteriores. Es decir, para F5 tengo que calcular F4 y F3. Para F6 tendría que calcular F5 y F4. Y fijaos que en muchas ocasiones estos elementos se van repitiendo de forma constante. Es decir, F4 se repite aquí, perdón, F3 se repite aquí, pero también se calcula, se utiliza aquí. Es decir, F3 lo tendría que recalcular 2 veces siguiendo esta técnica. Pero, como indica vuestro compañero, si yo voy guardando resultados, puedo bajar la complejidad hasta tal punto de que puedo reducirla a un nivel lineal de big O de n. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto ya os lo dejo para que vosotros lo debatáis en el foro y os planteo estas preguntas. ¿Cómo se diseñaría este algoritmo? Basado en la recursión de divide y vencerás. ¿Cómo muchos ya lo estáis planteando? Mejorar el algoritmo. Y si veis algo raro utilizando la recursión o el por qué aparece el 2 elevado a la n. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejo esta idea por si queréis debatirla en el foro, porque creo que de esta manera pues también podéis comenzar a hacer estudios de un problema y también proponer soluciones más eficientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver una segunda técnica, que son las técnicas voraces. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar leyendo en principio la definición. Es una técnica basada en la división del problema por etapas, eligiendo en cada etapa una decisión para construir la solución que resulte la más adecuada o ambiciosa sin considerar las consecuencias. ¿Vale? Quedaos con esa parte. Ahora volvemos a repetirla. Las decisiones descartadas serán descartadas para siempre. ¿Vale? Esto es importante. Y poner aquí como último. En resumen, elegir en cada etapa la decisión óptima. Es decir, imaginaros que yo tengo un problema estilo así. ¿Vale? Yo estoy en el punto A. Y yo quiero ir al punto B. Y yo tengo una serie de nodos intermedios. ¿Vale? Yo aquí tengo unos costes, que es lo que me cuesta de ir de ese nodo a otro nodo. Por ejemplo, aquí puedo tener un 1, aquí un 3 y aquí un 7.
¿Qué es una técnica voraz? Pues básicamente es en mi información, en base a mi información local, yo elegir la mejor opción disponible. En este caso, ¿cuál elegiría? Pues el 1, ¿vale? En este caso, pues si por ejemplo yo quiero ir al nodo B con el menor coste, pues yo voy seleccionando esas opciones que menor coste tengan, en base a dónde estoy ahora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, características que permiten identificar problemas aplicables. Si nosotros tenemos un conjunto de candidatos, si podemos construir una solución parcial, si tenemos una función de selección para determinar el mejor candidato en esta etapa, cada etapa, que es lo que os comentaba en el ejemplo. Evidentemente, si tenemos una función objetivo, si tenemos una función o podemos desarrollar una función de factibilidad que asegure que una solución parcial es prometedora, ahora veremos esto con un ejemplo, y por supuesto el criterio o función que compruebe que una solución parcial ya es una solución final. ¿Vale? Quedaos con esto porque ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Porque sí que me interesa que os quede esta parte clara. ¿Por qué? Pues porque una técnica voraz es muy suculenta de utilizar. ¿Por qué? Pues porque resulta eficiente y aconsejable en muchos problemas donde, por características del problema, tomar la decisión en cada etapa pues resulta más sencillo, más eficiente que otro tipo de técnicas. Pero claro, en este caso, el problema es que las técnicas voraces no en todos los casos te van te van a garantizar, mejor dicho, que te vayan a llevar al óptimo. Habrá situaciones en las que sí y habrá situaciones en las que no. Entonces hay que tener en cuenta cuándo aplicar esta técnica. Entonces, como indica aquí, no en todos los casos te va a conducir a la solución óptima. Deberemos demostrar formalmente que las mejores decisiones parciales nos llevan al final a la mejor solución final. ¿Vale? Esta es la parte importante a la hora de utilizar una técnica voraz. Y luego indica, otra dificultad es encontrar la función de selección que determine la mejor decisión parcial, que es lo que os indicaba antes. Es decir, si yo estoy en un punto, yo necesito saber el coste de ir de un punto a otro punto. Y en base a aquellos en los costes, pues puedo tomar una decisión u otra. Si se cumplen todas esas condiciones favorablemente, es la técnica más recomendable por su eficiencia. Y además indica que es apropiada para problemas de optimización, pero también la podemos usar en soluciones factibles cuando el espacio de soluciones es grande. Entonces, por esta razón os he indicado que en principio es una técnica que es muy suculenta a la hora de ser utilizada. Su pseudocódigo, pues sencillito de entender, realmente no hay mucha cosa que explicar en esta parte. Nosotros vamos a ir seleccionando de nuestro conjunto de soluciones la mejor solución en ese momento, la vamos a eliminar de nuestro conjunto de soluciones, vamos a ir construyendo nuestra solución completa o nuestra solución final y vamos a realizar este proceso hasta que básicamente o no tengamos más posibles soluciones o hasta que ya tengamos una solución final. En ese momento, pues, si tenemos una solución final, la devolvemos, si no, pues indicamos que no hay solución posible. Y ahora, como os indicaba, vamos a ver todos estos conceptos que yo creo que es donde mejor se ve, que es en un ejemplo. Un problema que se puede resolver por una técnica voraz, pues el problema de devolver el cambio de monedas. ¿Vale? En este caso, pues nosotros tendríamos un sistema monetario y pues básicamente nosotros tenemos que devolver el cambio utilizando el menor número de monedas posible. Elementos, pues conjunto de candidatos, es decir, todas las combinaciones posibles de obtener C. La función de selección en cada etapa, pues tomar tantas monedas como sea posible del mayor valor sin pasarse, evidentemente. Ahí está la parte voraz. La función de factibilidad es el valor alcanzado con la suma de todas las monedas que yo he ido eligiendo hasta el momento. La función objetivo es la cantidad total de monedas, en este caso es una función a minimizar. Y el criterio de solución es, en este caso, es similar a la de factibilidad, que básicamente es lo que me indica cuando he llegado a ese número concreto de cantidad a devolver. ¿Vale? Entonces, bueno, imaginaos que nosotros tenemos que devolver una cantidad de 15
y yo tengo esta serie de monedas. Tengo una moneda de 1, de 5 o de 11. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace aquí la técnica voraz? Pues si yo parto de C igual a 15, para yo devolver el menor número de monedas posible, voy directa a la 11. Es decir, le voy a devolver una de 11. ¿Cuántas me quedarían? 4 por devolver. Y ahora decido. ¿5 le puedo devolver? No, porque ya me estaría pasando. Entonces, ¿qué le tengo que devolver? Pues 4 de 1. ¿De acuerdo? Entonces, la función de factibilidad sería hasta qué tengo de acumulado hasta este momento. En este caso, pues tendría 11. Si yo voy siguiendo iterando, pues aquí le devolvería una de 1 y aquí ya tendría 12, etcétera. Mi función objetivo pues sería cuando yo llegase al 15 y evidentemente pues como comentábamos antes, el objetivo es devolverle sin pasarnos. Es decir, no tiene sentido que si yo tengo que devolverle 15 le devuelva 16 simplemente porque quiero, en vez de X monedas, solo devolverle 2. Claro, es decir, el objetivo es minimizar el número de monedas sin pasarse. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido la técnica voraz? ¿Se ha entendido? Eh, 3 de 5 es la mejor solución. Claro, en esta parte lo que te interesa es devolver el menor número de monedas posibles. En este caso, evidentemente, si devuelves 3 de 5 es mejor que devolver. ¿Cuántas sería en este caso? Sería 11 y 4, si no me equivoco, ¿verdad? Es decir, serían 5, ¿no? Si utilizamos la técnica voraz. Sí, una de 11 y 4 de 1. Sí, sí, sí. Vale, pero como os indico, aquí el objetivo era presentar la técnica. ¿Vale? ¿Se ha entendido entonces la técnica? De cómo es esa opción de en base a... Sí, en este caso las condiciones son las que indican aquí. Es decir, siempre debe existir un valor unitario, ¿vale? Porque imagínate que no tenemos ese valor unitario. En este caso, ¿vale? Imagínate que en el ejemplo el 1 lo tendríamos. Claro, ¿qué hacemos con estas 4? Le devolvemos una de 5 y le devolvemos de más. ¿Vale? Debe de existir este valor unitario. En principio, pues disponemos de una cantidad infinita de monedas. De aquí hay variaciones, evidentemente. Y bueno, pues aquí, como indica, pues la voracidad no es eficiente en todos los sistemas monetarios. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también os propongo que si queréis seguir investigando este problema y cómo utilizar el algoritmo voraz y alguna de estas cuestiones que quizás os haya parecido interesante, pues también podéis debatirla en el foro. ¿De acuerdo? Esta es la segunda propuesta que os hago. En minimizar o en maximizar, depende de tu objetivo. Pero sí, básicamente es, si tu objetivo es minimizar, en cada paso tú vas a seleccionar la opción que menos coste tenga. Si es maximizar, es al revés. Es la que más te permita obtener mayor beneficio. Y como indicaba en la definición, las demás opciones se descartan y lo que aquí tienes que
saber o demostrar es que al final llegas a la solución óptima, ¿vale? Porque a veces, como digo, es muy suculento ir seleccionando de esa manera porque es más sencillo, pero como alguno de vuestros compañeros ya ha indicado, no tiene por qué llevarte a la solución óptima. Vale, pues ahora vamos a pasar un momento por teoría de grafos, ¿vale? ¿Conocéis todos qué es un grafo? ¿O hago una breve explicación? Vale, pues un grafo es una estructura tal que así. Nosotros tenemos los vértices o nodos, ¿vale? A veces igual se me escapa llamarlo nodo. Básicamente es un punto, ¿vale? Y nosotros tenemos los vértices y las aristas, ¿vale? Esto sería un vértice, V1, V2, y esto sería una arista que conecta básicamente dos vértices, ¿vale? Con grafo nosotros podemos construir árboles y también estructuras de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, esto pues, podría representar las conexiones entre ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, leo un poco la definición. Un grafo es una pareja de conjuntos de vértices y aristas, donde cada arista se compone de un par de vértices. Si el par de vértices UV se considera diferente a VU, decimos que el grafo es dirigido, que es el caso del ejemplo este, ¿vale? Imaginaos que, aparte de que veis que hay como una flecha, en este caso hay una flecha de 7 a 11, esto significa que yo de 7 puedo ir a 11, pero de 11 no puedo ir a 7, ¿vale? Imaginaos que estos son calles o carreteras de un único sentido, ¿vale? Imaginaos que esto pues, es una especie de estructura de una población cualquiera y aquí básicamente estoy indicando que de la calle 7 yo puedo ir a la 11, pero de la 11 no puedo ir a la 7 porque es solo de una dirección, ¿vale? No habría más carriles o carriles de doble dirección. Entonces tenemos grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Si hay una flecha tal que así, es dirigido. Si no hay flecha, es no dirigido. ¿Qué significa que es no dirigido? Pues que yo puedo ir de V1 a V2 y de V2 a V1. ¿Vale? Tendría esa doble dirección. Decimos que es conexo si todos los vértices están conectados directamente o por nodos intermedios, ¿vale? Es decir, no tendría yo un vértice aislado, por ejemplo, o una serie de vértices aislados. Decimos que es ponderado si todas las aristas tienen asociados un valor. Por ejemplo, si yo aquí indico que el coste de ir a V1 a V2 es 8 y definimos un árbol, pues como el ejemplo de aquí, que fijaos que simplemente pues es un grafo que tiene esta estructura de árbol donde tendríamos un nodo raíz y una serie de nodos hijos y nodos hojas al final. ¿De acuerdo? ¿Más o menos ha entendido? Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, depende del problema, del contexto. Es decir, en algunos pues significará, por ejemplo, kilómetros, en otro pues significará beneficios, en otro significará el coste. Es decir, depende del contexto del problema. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de un grafo, ¿vale? Esto sería un grafo conexo y un grafo no dirigido, ¿vale? Porque en este caso, pues no tenemos flechas a ninguna parte y por lo tanto podríamos ir de un nodo a otro de forma indiferente, es decir, de un sentido y del contrario. En este caso también sería un grafo ponderado porque cada arista pues tendría un número asociado que en este caso, como indico, pues puede ser depende del problema. Puede ser kilómetros, puede ser tiempo, puede ser coste, puede ser beneficio. El problema ya nos dará el contexto suficiente. Entonces, pues en base a esta teoría, denominamos el concepto de árbol de recubrimiento mínimo de un grafo. ¿Qué significa esto? Pues es un árbol del grafo ponderado
que contiene todos los vértices y cuyo peso es el mínimo, ¿vale? Entonces, el peso del árbol es la suma de el valor de sus aristas. Entonces, como veis aquí, es un árbol donde yo visito todos los vértices, pero los visito de la forma que en conjunto la suma de las aristas pues sea la mínima posible. Y aquí aparecen dos algoritmos, que es el algoritmo de Prim y el de Kruskal. El algoritmo de Prim, pues básicamente se basa en que nosotros comenzamos en un vértice. Voy a leer primero y ahora os hago el ejemplo. Para cada vértice elegimos la arista de menor coste que une el subconjunto de vértices no seleccionados con el subconjunto de vértices seleccionados. Acordaos que seguimos en técnicas voraces, ¿vale? Por esa razón, pues esto es una técnica voraz. Y el vértice del subconjunto de los no seleccionados pasa al conjunto de los seleccionados y se une al nuevo conjunto. ¿Qué se refiere a eso? Pues que yo, por ejemplo, comienzo de este vértice, ¿vale? De este vértice o nodo, ¿vale? Y yo tengo estas conexiones. ¿Cuál elijo? Pues la que tenga menor coste, ¿vale? Imaginamos que es esta. Entonces yo ya tengo una sublista con estos dos elementos. Ahora yo vería qué conexiones tiene este nuevo nodo que yo he incluido, y de todas estas posibles, ¿vale? De todas estas, que sería como mi frontera de posibles selecciones, vuelvo a elegir la de menor coste, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, ahora es esta. Y este tendría otras conexiones. Ahora mi frontera de decisión sería algo así. ¿Y ahora cuál elijo? Pues entre todas estas, la que tenga menor coste. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo es todo el proceso concreto, comenzando por el punto S. ¿Vale? Y luego el de Kruskal, pues es un algoritmo donde se ordenan todas las aristas por orden descendiente y se van seleccionando las aristas de tal manera que no se conformen ciclos. Es decir, voy eligiendo las aristas con menor coste siempre que esa arista pues no me genere un ciclo, ya que lo que no quiero es que se genere un ciclo. ¿Vale? Entonces, como indica aquí en el ejemplo, pues yo, por ejemplo, comienzo a seleccionar las que tienen menor coste. Al principio se me generará un grafo que no está conexo, pero al final fijaos que sí que se me va a generar un árbol que sí que va a estar conexo. Sí, en este caso se ha demostrado empíricamente que ambas técnicas son voraces y que permiten obtener la solución óptima, tanto el algoritmo de Prim como el de Kruskal. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido el funcionamiento de estos dos algoritmos? Vale, entiendo que sí, que no me respondéis. El de Prim al final plantea opciones, ¿no? El de Prim al final te daba la solución única, que sería esta. Ahora, al final simplemente te da la solución. Se deben conectar todos los vértices. Tienes que crear un árbol que conecte todos los vértices, sí. Pero no formando un ciclo. Eso es lo importante.
El de Kruskal es, lo repito, el de Kruskal es, tú te haces una lista con todas las aristas, las ordenas de forma descendiente, es decir, de menor a mayor, y tú vas seleccionando las aristas en conforme menor coste tenga, siempre que esa arista no te forme un ciclo. ¿Vale? Es decir, si tú, por ejemplo, tú tienes ya esta arista, ¿vale? Tú tienes esta selección, por ejemplo, porque esta arista te vale 1 y esta te vale 2, imagínate que hay una arista que vale 3. Aunque tú podrías seleccionar esta arista porque es la que menor coste tiene, eh, en este caso no la seleccionas porque te generaría un ciclo y tú lo que quieres es evitar ese ciclo. ¿Vale? Tú al final lo que quieres es obtener algo parecido a esto. ¿Vale? Que es como una especie de mancha de aceite, ¿no? Donde si por ejemplo nosotros partimos de este nodo, lo que nosotros es poder visitar de esta manera todos los vértices, pero sin crear ningún ciclo. Y que el sumatorio de todas estas aristas sea lo mínimo posible. Sí, exacto. En cada paso elijo la que menos peso tiene siempre que no me genere un ciclo. Si me genera un ciclo, esa la descarto y paso a la siguiente. Que no vuelvan al inicio o que no me genere un ciclo en cualquier parte del grafo. ¿Vale? No, no necesariamente sea que solo me devuelva al inicio. En la lista del 4, a ver. En la lista del 4 va por el 1. Creo que te refieres a esta. Va del 1, 3. Si puede ir directo. A ver, un momento. En la lista del 4 va del 1 al 3. Si puede ir directo. 4 directamente. Sí, en este caso entiendo que hace ese desvío porque le sale de forma más eficiente hacer ese recorrido. Aunque bueno, en este caso, ¿por dónde empezar? Pues depende del algoritmo. Es decir, si es el de prim, pues seleccionas un nodo, ¿vale? Puede ser un nodo al azar. Y el de Kruskal empiezas por la lista que menor peso tiene. A ver, el algoritmo finaliza cuando todos los nodos están conectados por una arista, ¿verdad? Sí. Y la condición del bucle de Kruskal es que los dos nodos de la arista seleccionada ya estén conectados. A ver, un momento. Exacto, es decir, que no se genere un bucle. Exacto, según voy seleccionando valores, al final el de Kruskal me va a generar este árbol conexo. Vale, pues vamos por la parte interesante, que es el análisis de complejidad. El de prim tiene logaritmo, perdón, el de prim tiene n cuadrado y el de Kruskal es a logaritmo de n. Vale, ahora os planteo. ¿Alguien se atreve a decir por qué el de prim tiene n cuadrado?
Estamos, a ver, estamos haciendo divisiones y generando un árbol que va cada vez más profundo. Aquí no sería exactamente por eso. Exacto, es más por lo que indica Pedro, que es avanzo, comparo y así sucesivamente. Es decir, ¿cuántas veces avanzo? N veces. ¿Cuántas veces comparo? N veces. ¿Vale? Por eso sale n cuadrado. Exacto. Tengo que ir comprobando todas las aristas de todos los nodos que voy avanzando. ¿Vale? Por esa razón aparece el n en n cuadrado. ¿Vale? Fijaos en el ejemplo. ¿Cuántos nodos recorro? N. ¿Cuántas comparaciones hago en cada iteración? Aproximadamente n. ¿Vale? Como digo, aquí simplemente desechamos constantes, etcétera, y simplemente, pues fijaos, si yo parto de este nodo, comparo con todas las aristas que tiene este nodo. Para estos dos, comparo con todas las aristas que tiene este nodo. Para estos tres, comparo con todas las aristas que tiene este nodo. ¿Cuántas veces realizo esto? N veces. ¿Y cuántas comparaciones hago en cada paso? Aproximadamente N veces. Por esa razón, simplificando, la big O siempre nos va a dar una complejidad de N cuadrado. ¿De acuerdo? Vale, y el de Kruskal, ¿por qué me sale el logaritmo de N? Por ahora, olvidaros de esta parte que indica aquí, donde A son el número de aristas y el número de vértices. Simplemente porque me sale esa complejidad. Porque divido en niveles, ¿a qué te refieres? Sí, en esa parte sí. Quizás porque como en el anterior hacíamos lo del árbol, de creciente. Sí. Os voy a dar una pista. Si yo me voy al de Kruskal, ¿qué me indica aquí? Se ordenan. Y para ordenar, ¿cuál era el coste de ordenación que hemos visto más barato? N el logaritmo de n, ¿no? Básicamente aquí me sale este a logaritmo de n porque el coste de ejecutar este algoritmo es el coste de la ordenación de aristas. Luego seleccionar yo la arista de menor coste es un valor residual. No sé si me explico. El coste en este caso es porque hago una llamada a un algoritmo de ordenación. Es decir, no, es decir, si yo tengo mi lista de aristas, ¿vale? Yo tengo mi lista de aristas.
Por ejemplo, tengo una lista tal que así, ¿vale? Al principio yo la tengo desordenada. Yo llamo a mi algoritmo de ordenación y me devuelve mi lista, pero ya ordenada. De ahí me aparece este coste. ¿Qué hago después? Recorro. ¿Cuánto es ese coste? N o A. ¿Vale? Voy a llamarle A. ¿Qué me saldría el coste más o menos? Me saldría un coste más o menos de A por logaritmo de N más N. Como toda esta parte de N la ignoro porque no es el término dominante, al final el término dominante es lo que me cuesta la llamada a la función de ordenación. En este caso me da igual si esta lista está ordenada o no. ¿Por qué? Pues porque el merge sort, por ejemplo, o el quick sort, en sus mejores casos es n logaritmo de n. ¿Se ve ahora? No, en este caso no, porque el recorrido de la lista lo haces fuera. Es decir, lo haces como operación aparte una vez ya tienes la lista ordenada. Primero ordenas y luego seleccionas. No haces las dos cosas a la vez. Por eso no sale n cuadrado. En este caso no tendrías dos bucles anidados. Vale, como esta parte siempre suele generar debate, también os la propongo como tema a debatir en el foro, por si queréis debatir de dónde sale el término de A, logaritmo de n y por qué se hace la diferencia entre el número de aristas y el número de vértices. Pero más o menos ha entendido de dónde sale esta complejidad. Vale, pues también os presento otros dos conceptos interesantes, sobre todo los que están relacionados con la A. Fijaos que aquí es el primer algoritmo que vemos que separa la n de otro término, de otra variable. En este caso consideramos n como el número de vértices y a como el número de aristas. Y aquí lo que nos indica es que depende del número de aristas, vamos a tener que seleccionar en cuestión de eficiencia el de prim o el de Kruskal. Por resumirlo un poco, el número máximo de aristas que yo puedo disponer en un grafo, pues básicamente es mi número de vértices al cuadrado. ¿Vale? Es decir, esto todo el mundo lo ve, que mi número máximo de aristas es tener un grafo completamente conexo donde todos los vértices están conectados con todos. Es decir, ¿cuánto es el máximo número de aristas que yo puedo tener en un grafo? Pues que todos los vértices estén conectados con todos. ¿Vale? En el caso... Perdón, me he pasado. En el caso este, todos los vértices no están conectados con todos. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo una conexión de este vértice a este. O de este vértice a este. En el caso que tengamos todas las aristas posibles, serían que todos los nodos estuvieran conectados con todos los demás nodos. Entonces, ¿cuántas tendría en ese caso? Pues tendría
Si yo tengo v vértices, pues yo tendría un total de v por v, ¿no? Porque cada vértice tendría v aristas. Por lo tanto, tendría un total de aristas de v por v. ¿Ahora sí? Entonces, en el caso en el que yo tengo el máximo de aristas o un número próximo al máximo de aristas posibles, es decir, si tuviera lo que sería un árbol completamente conexo o cerca de ser completamente conexo, fijaos que mi complejidad pasa a ser de n al cuadrado, ¿vale? Entonces, evidentemente, n al cuadrado por logaritmo de n es peor que n al cuadrado, ¿vale? Esto es peor que n al cuadrado. Por lo tanto, en estos casos es preferible utilizar prim. Pero si en el caso contrario tenemos pocas aristas o las aristas se aproximan a un valor de n, la big O del algoritmo de Kruskal sería n logaritmo de n, que en este caso es menor que n cuadrado. Por lo tanto, en estos casos es mejor seleccionar Kruskal. Entonces, básicamente, ¿cuándo seleccionamos prim y cuándo seleccionamos Kruskal? Pues va a depender del número de aristas que tengamos en el grafo. Habrá situaciones en las que será mejor utilizar prim y habrá situaciones en las que es mejor utilizar Kruskal. ¿De acuerdo? Exacto. En este caso sí. ¿De acuerdo? Se estudiará también cuál es el punto de cruce entre la relación de A y N para elegir uno u otro. Es decir, la relación de A y N es la que indican estos dos puntos. En términos prácticos, la arista decimos que es una función objetivo. No, en términos prácticos, aquí lo que nos interesa es que la suma de pesos de las aristas sea el menor posible. Ese sería nuestra función objetivo. Minimizar la suma total del peso de las aristas. Entonces, bueno, para terminar esta parte, pues aplicaciones prácticas de este tipo de problemática. Pues, por ejemplo, en problemas de redes de comunicación, de energía, de transportes, de rutas, también de estudios financieros, de análisis de agrupamiento. ¿De acuerdo? Aquí también os he dejado algunos enlaces por si queréis investigar por ese punto. Y bueno, visto que ya es más o menos la hora, pues dejamos las últimas técnicas para la próxima sesión. ¿De acuerdo? En la próxima sesión veremos vuelta atrás y programación dinámica, que son las que nos queda. Y hasta aquí, ¿alguna duda? Vale, bueno, pues repasar estos conceptos que sé que ha sido una clase intensa, sobre todo porque algunos de estos pues los vamos a aplicar en las actividades guiadas, sobre todo en la actividad guiada 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si no hay ninguna duda más, lo dejamos por aquí y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis buenas noches.